superior del pie, de ambos pies. 5 meses aproximadamente, siendo el dolor continuo, de predominio al despertar, mejoraba un poco al empezar a caminar. Lo hospitalizaron, le hicieron miles de estudios, nunca se llegó a un diagnóstico, solo con dolor ahí en los talones y los tarsos, no inflamación inicialmente. 6 años después se le empezó a inflamar la rodilla izquierda, por eso le hicieron la artrocentesis. Antes de la artroscopía le hicieron artrocentesis, o sea, drenaje del líquido inflamatorio, 2 ocasiones previas a la cirugía. Después de esto empezó con dolor en la cara posterior de los tobillos, y dolor e inflamación como tal en el tobillo izquierdo, o sea, ya inflamación objetiva, rodilla izquierda y tobillo izquierdo, ¿no? Cuando lo vi, que eso fue 2 años después de estos eventos, ya con el dolor en los talones, en las plantas, también refiere dolor en codos. 3 días antes de verme ya con dolor articular generalizado, con rigidez de 3 horas de duración, boca seca, sin ojo seco, cansancio intermitente. Y cuando le interrogué dirigidamente sobre dolor lumbar, refiere, desde hace 20 años tiene dolor en la región dorsal y lumbar asociada a rigidez, dolores de predominio nocturno que incluso lo despierta, pero ese dolor, pues él dice que con el uso de antiinflamatorios, ya sea diclofenaco, naproxeno, lo que sea, le mejora. ¿Okay? ¿Nada de esto? Bueno, entonces si no hay dudas, pues ya sabemos, ¿no? Entonces, primero, el diagnóstico sindromático, ¿qué síndromes pueden integrar? Vamos a ver, vamos aquí en medio. Ivana Robles. Ana Robles. Bueno, doctora. Te oigo. Ivana, entonces, ¿qué síndromes puedes integrar con este estudio, con este padecimiento? ¿Cuál? Doctor, es que le iba a decir que llegué tarde a la clase porque me iba saliendo de otra. Qué barbaridad, Ivana. A ver, entonces, ¿quién sigue? Jesús Ricardo Sández Reyes. ¿Qué tal, doctora? Buenas. Hola, buenas tardes. A ver, cuéntame, ¿qué síndromes puedes integrar de este padecimiento actual? No entiendo muy bien a qué se refiere con síndrome. No, pues eso es lo que hemos visto desde la clase 1. Quedamos que todos los síntomas musculoesqueléticos los pueden englobar en cualquiera de estos síndromes, ¿no? Entonces, ¿qué síndromes pueden integrar en el paciente? ¿Había algún voluntario? Sigo escogiendo. A ver. Mariana. Doctora, perdón. ¿Yo podría participar? Bueno, ya le ganaste a Mariana, pero bueno, está bien. Ahorita sigues tú, Mariana. ¿Saraí? Tengo entendido, bueno, lo que leí es un síndrome articular, pero también creo que tiene una lumbalgia o una cervicalgia. Exactamente, lumbalgia, cervicalgia, muy bien. Doctora, entonces, tengo una duda. Solo es una duda. El paciente refiere cansancio intermitente. Entonces, ¿eso no puede entrar como en un síndrome sistémico o eso no es síndrome sistémico? Pues en realidad no refiere otros datos más para integrar un síndrome, ¿no? O sea, fiebre, hiporexia, solo sería cansancio, pero bueno, pues es un síntoma que tienes que tomar en consideración. Bueno, entonces ya efectivamente tienes estos dos síndromes, y entonces quedamos que cuando tenemos un síndrome articular y un síndrome de lumbalgia cervicalgia, tenemos que definir
primero si el dolor sugiere que es por daño articular o por enfermedad inflamatoria articular. Entonces, a ver tú misma, Saraí, ¿qué tipo de síntomas tiene el paciente? ¿Sugerentes de daño o de inflamación? ¿Por qué? Es sugerente a inflamación. Bien, ¿por qué? Porque el daño articular, ahí dice que empeora con la actividad y el paciente decía que mejoraba como en el transcurso del día. Ajá, el empezarse a mover de actividad, mejora. Y pues también creo que refería a rigidez, entonces eso. También. Más de 3 horas, ¿no? Entonces ya es una rigidez que ya sugiere un problema inflamatorio. Y en el caso de la lumbalgia, el dolor que es peor en las noches, que incluso lo despierta. Entonces, tanto el síndrome de lumbalgia como el síndrome de articular, pues va a tener entonces características de enfermedad inflamatoria. Ahora, en cuanto quedamos que al síndrome articular, pues tenemos que hacer el tipo de ¿cómo se llama? Caracterizar el síndrome articular. Recuerden que tenía dolor en varias articulaciones, pero objetivamente ciertas articulaciones estaban inflamadas, ¿no? Pero ahora sí, Mariana, ¿qué tipo de artritis tiene el paciente? A ver si estás ahí. Sí, aquí estoy. Mariana, ¿por tiempo de evolución es aguda o crónica? Pues sería crónico. Crónico, ¿no? Ya tiene 2 años con esto. Y por patrón de aparición, ¿es migratoria o aditiva? Aditiva, porque es en la rodilla. Es en la misma rodilla, ajá. Y sería, pues, bien aditivo es que se agregaron, ¿no? Siguió la rodilla y empezó con nuevas. Bien. Okay. ¿Y por número? Sería... ¿Poligo o poli? ¿Se afectó la rodilla y también la articulación del talón o solo la articulación de la rodilla? La rodilla y el tobillo. El tobillo. Entonces sería oligoarticular. Oligoarticular. ¿Simétrica o asimétrica? No recuerdo de qué lado eran los talones. Era del lado... La rodilla izquierda y el tobillo derecho. Sería, pues, simétrica relativamente. ¿O no? Asimétrica. Tobillo se considera como una articulación... está entre, o sea, sería como tal, como esa articulación distal, entra en el rubro de las pequeñas articulaciones, ¿no? Entonces sería asimétrica, ¿no? Ok. ¿Tamaño? Pues grandes y pequeñas. Pequeñas, exactamente. Y otras manifestaciones muy importantes que les dije que tuvo. ¿El cansancio o no me acuerdo qué era? No, antecedentes que hace 10 años tuvo en un lado y luego el otro y luego otro. ¿Alguien se acuerda? La inflamación. La inflamación de los ojos, ¿no? O sea, tuvo un evento de ojo rojo en 3 ocasiones. Entonces, bueno, teniendo en mente todo esto, articular ya lo dijimos, tipo de dolor lumbar, lumbalgia es inflamatorio, ¿no? Bueno, es crónica también, empezó desde los 20 años, es de predominio al reposo, que incluso lo despierta, con rigidez de 3 horas y que mejora con antiinflamatorios, ¿no? Entonces, perdón, aquí me equivoqué. 3 episodios de inflamación de los ojos y bueno, algo que aquí se lo mencioné porque no les hablé de la exploración física, pero bueno, el dolor en los talones y si sugiere que pudiera, o la talalgia, puede ser que haya algo que se llama entesitis. Entonces ahorita regresamos al caso clínico. Ya me salí de aquí, perdón. Entonces, bueno, con todos estos datos que
que espero se acuerden, ahorita van a ir entendiendo por qué es importante hacer esta semiología, que esos datos justamente, la lumbalgia inflamatoria y la oligoartritis crónica simétrica, pues son los características de esta familia de enfermedades que se llaman espondiloartropatías, ¿no? ¿Y qué son las espondiloartropatías? Espondiloartropatías son un grupo de enfermedades que, bueno, el foco de afección donde inicia la inflamación, así como la artritis reumatoide es la cápsula sinovial, aquí son las entesis. Las entesis son justamente este sitio donde se insertan tendones o ligamentos en el hueso que le dan estabilidad a las articulaciones. El punto de inserción se llaman entesis. Y también, bueno, esta misma inflamación se va a extender al resto de la cápsula sinovial. Y bueno, lo característico de esta enfermedad es que también, así como afecta articulaciones fuera del esqueleto axial, o sea, fuera de la columna, también afecta las articulaciones de la columna. Bueno, las espondiloartropatías, tenemos las espondiloartropatías definidas, es decir, son estas enfermedades que por sus características clínicas se pueden englobar, pues así, en alguna de este rubro. Espondilitis anquilosante, artritis reactiva, artritis psoriásica y la artritis enteropática. Específicamente, o bueno, más comúnmente hablando de enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa crónica. ¿Sí, no? Las espondiloartropatías inespecíficas, pues son aquellas que no cumplen los criterios de clasificación que vamos a ver. Se les consideran o pueden entrar en un grupo que se les llama espondiloartropatías indiferenciadas, bien que tienen oligoartritis, entesitis o uveitis aisladas, o sea, no en conjunto, o que solo hay dolor lumbar inflamatorio sin otras características de afección fuera del esqueleto axial. Entonces, a este grupo se les llama como inespecíficas o espondiloartropatías indiferenciadas, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es la epidemiología? En general, no es una regla absoluta, pero en general, estas enfermedades son más frecuentes en los varones, ¿sí? Y bueno, tienen una prevalencia en la población general alrededor del 19%, incidencia de 1.4 por cada 100,000 habitantes, y lo que tienen en común todas es que varía su grado de asociación con el antígeno leucocitario HLA-B27. Entonces, las formas juveniles, o sea, las que se presentan antes de los 20 años en promedio, van a afectar sobre todo a varones. La edad de inicio varía desde los 15 hasta los 30 años, pero como les digo, en promedio son 20 años. Habitualmente estas formas juveniles se encuentran en estos grupos raciales, incluyendo en los mexicanos. Okay, entonces, hay que, como vamos a ver, el HLA-B27 es una parte del diagnóstico de las espondiloartropatías. ¿Por qué? Porque este antígeno leucocitario va a existir en una prevalencia variable en diferentes poblaciones del mundo. Sobre todo las prevalencias más altas son en las poblaciones de Norteamérica, Alaska, Groenlandia, Canadá, en los países nórdicos, Noruega, Suecia, etcétera, Rusia, y también en Nueva Zelanda, también hay cierto aumento en la prevalencia del HLA-B27. Nuestra población, la prevalencia es más baja, está en el rango del 3 al 6%, pero bueno, un HLA-B27 aislado pues no hace diagnóstico de nada, por eso se hace como parte de los criterios de clasificación, de estas enfermedades. Ok, entonces, ¿cuál es la fisiopatología en general de las espondiloartropatías? Primera, ¿por qué se originan, no? ¿Cuáles son los factores, digamos, de riesgo para desarrollar las espondiloartropatías? Bueno,
presencia del gen o de este gen que codifica el antígeno leucocitario humano, el gen HLA-B27, un factor de riesgo, no es suficiente para desencadenar pues un proceso autoinmune. Sin embargo, como todas las enfermedades autoinmunes que vamos a ver, pues ya sabemos que en general pues es la misma, más o menos el mismo origen, ¿no? La predisposición genética más factores ambientales asociados. ¿Cuáles factores ambientales asociados se han descrito para espondiloartropatías? El trauma físico, es decir, las lesiones recurrentes en la centesis puede ser un factor desencadenante debido a que es un proceso inflamatorio recurrente en esas áreas, sobre todo en las áreas de los talones, ahí donde se inserta el tendón de Aquiles en el calcáneo, esta entesis calcánea, bueno, es muy susceptible al trauma físico, a lo mejor en situaciones que involucren alguna lesión directa, o un uso repetitivo de esa región o traumatismos recurrentes en esa región, no que con eso va a pasar, ¿no? Es un factor que puede contribuir. La otra, las infecciones, sobre todo las infecciones gastrointestinales, y no nada más en el contexto de artritis reactiva, que ya lo veremos, sino en general por este desbalance en la microbiota normal intestinal, pues también es un factor que puede predisponer o favorecer el desarrollo de estas artropatías inflamatorias. Estrés, el estrés ambiental, el estrés físico también puede ser otro factor. Algo que comparte con artritis reumatoide, el tabaquismo, ¿no? Que de estos, pues nuestro paciente, pues sí fumaba bastante, entonces, bueno, ¿no? Ahí tiene un factor de riesgo, ¿no? Final de cuentas, entonces, lo que va a generar estos dos factores, tanto lo genético como lo ambiental, es que haya una pérdida, acuérdese, de la tolerancia inmunológica, y entonces el sistema inmunológico empieza a atacar antígenos propios de la piel y las articulaciones. Entonces, finalmente, estas situaciones como el tabaquismo, el estrés, la infección, que va a hacer o va a predisponer es a la que haya más disponibilidad o que haya más accesibilidad a antígenos propios, y al perderse la tolerancia, pues empieza a desencadenar una reacción inflamatoria entonces contra estos antígenos propios. Ahora, así como hablamos de artritis reumatoide, el papel esencial de las tres citocinas inflamatorias por excelencia, factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 6, ¿no? Aquí las interleucinas que están más involucradas en este proceso inflamatorio es la 17, la 23, la 12 y el factor de necrosis tumoral alfa. En contra de estas, la 17, la 23 y factor de necrosis tumoral alfa es cuando donde va a haber más, o van a existir o son potenciales terapéuticos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué sucede de forma inicial? Pues ya decíamos, el evento inicia en la centesis, entonces empieza a haber un proceso de entesitis. Bueno, al haber esta pérdida de la tolerancia, empieza a haber una mayor migración de células inflamatorias, principalmente monocitos, macrófagos, leucocitos, con la producción, bueno, correspondiente de las citocinas inflamatorias. Estas nos van a llevar a la inflamación de esta región de la entesis y de las zonas adyacentes, que es la osteitis. Entonces, hablando de la columna vertebral, las entesis son justamente donde están los ligamentos o donde, bueno, las inserciones de los ligamentos intervertebrales. Ahí, si se acuerdan, la clase de radiología, que de los cambios principales en las espondiloartropatías se empiezan a ver en las esquinas de las vértebras. Las esquinas brillantes o la pérdida de la curvatura que se hacen cuadradas justamente por este proceso de entesitis y osteitis, ¿no? Entonces, bueno, todos estos factores que ya habíamos mencionado, pues a final de cuentas empiezan a desencadenar esta liberación de citocinas. Bueno, estas citocinas, en especial la interleucina 17, que es secretada por los linfocitos T, que se diferencian a los TH17, porque liberan más interleucina 17,
estimular a los osteoblastos. Los osteoblastos van a favorecer por acción del RANK ligando la formación de hueso y a su vez los osteoblastos también van a recibir otra estimulación por parte de los monocitos. Entonces, esto a través de las interleucinas que ya conocemos. Bueno, esto es lo que nos va a llevar entonces a la formación de hueso nuevo y esto es lo que forma a nivel de la columna esos cambios radiográficos, son los sindesmofitos. Ahora, en cuanto a las otras citocinas o al resto de los lugares donde hay afección en las espondiloartropatías, bueno, igual por acción de las células TH17, van a nivel de la centesis, tanto axiales como periféricas, como los talones o cualquier otra centesis, que ahorita vamos a hablar de ellas. No, pues esta misma interleucina 17 va a favorecer esta respuesta inflamatoria local y la interleucina 23 también tiene acción sobre células mesenquimales que también favorecen entonces la prevalencia o que prevalezca, este entorno inflamatorio. Y justamente estos son blancos terapéuticos, la inhibición de la interleucina 17, la inhibición de la interleucina 23. Hablando de la psoriasis, ahí tiene un papel un poco más importante la interleucina 23, justamente por la misma razón, pero sobre todo a nivel de las células de la epidermis, de la dermis, y ahorita vamos a ver un poquito más a fondo lo que es la fisiopatología de psoriasis, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué otra cosa sucede por acción de la interleucina 17? Así como se estimulan los osteoblastos, también se estimulan los osteoclastos. Entonces, los osteoclastos que van a estar estimulados sobre todo, no por interleucina 17, sino por interleucina 1, factor de necrosis tumoral e interleucina 6. Esto nos va a llevar a la formación a la estimulación de osteoclastos, y cuando se unen a través del RANK, que ese sí va a estar más... va a unirse con mayor facilidad al RANK ligando de los osteoblastos, pues eso favorece la activación de los osteoclastos y empieza a haber destrucción ósea. Entonces, por eso hay una formación ósea al mismo tiempo que hay destrucción ósea. Por eso hay formación de sindesmofitos al tiempo que también va a haber erosiones. Entonces, esto es a través de estas vías inflamatorias. Bueno, ¿y qué pasa en la psoriasis? Pues en la psoriasis es básicamente lo mismo. Las interleucinas, en este caso un papel más importante de la 23. Al final de cuentas, bueno, van a estimular sobre todo la proliferación de queratinocitos y a la actividad y proliferación de fibroblastos. Entonces, al aumentar la producción de estas células, es lo que nos lleva lugar a la formación de la placa psoriásica y pues pasa exactamente lo mismo que en las otras espondiloartropatías. La estimulación de osteoblastos y osteoclastos, lo que nos aumenta, que nos da los cambios a nivel articular, ¿no? Ahora, si ya lo quieren ver más a detalle, no, pues igual, ¿no? Entonces, con la activación, con el daño o la lesión, en este caso, pues sí hablamos directamente de la piel, ¿no? Hablando de la psoriasis específicamente, ya no en general de las espondiloartropatías, sino de la psoriasis. Bueno, pues daño en la piel que habitualmente, pues una de los agresores más frecuentes y pues más importantes de la piel, pues es la luz ultravioleta. Por eso nos va a llevar a la formación de autoantígenos que los reconocen las células presentadoras de antígenos, que se los presentan finalmente a las células T. Estas células T activadas pues se van a diferenciar ya por el entorno de citocinas, sea a las interleucinas o a los TH tipo 1 por acción de la interleucina 1 o los TH17 por acción de la interleucina 17. Estos dos tipos de célula, bueno, empiezan a tener una expansión clonal, o sea, se empiezan a producir más, y a su vez empiezan a producir citocinas inflamatorias.
bueno, van a activar más células dendríticas que a su vez producen más citocinas inflamatorias y perpetúan este ciclo. Entonces, constantemente hay una producción de linfocitos TH1 productores de F-alfa e interferón gamma y TH17 que produce interleucina 17. Y bueno, eso nos va a favorecer pues lo que ya la activación a su vez, mastocitos, macrófagos, a través de la interleucina 22, que es la otra interleucina que está involucrada. Bueno, aquí la interleucina 22 pues va a estimular la formación va a estimular la proliferación de queratinocitos, fibroblastos, lo que nos da las típicas lesiones psoriásicas. Y acuérdense que a final de cuentas todo proceso inflamatorio siempre se acompaña aumento en el flujo sanguíneo, entonces también va a haber aumento de los factores de adhesión y de proliferación vascular, ¿no? Entonces, al final de cuentas, esta es una respuesta inmunológica persistente, continua, que se está expandiendo y que está dirigida pues a autoantígenos, ¿no? En este caso, pues los que provienen de los queratinocitos, justo por acción del daño solar. Ok, entonces, bueno, eso es muy en general que de la fisiopatología, que en realidad eso es lo que necesito que se acuerden. Entonces, ¿dónde inicia el daño o el proceso inflamatorio en las espondiloartropatías? Después sigue a la cápsula sinovial y estas tres citocinas predominantemente, interleucina 17, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 23, entonces son las que están más involucradas en la fisiopatología. Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico común de estas enfermedades? Bueno, las espondiloartropatías se engloban así como espondiloartropatías porque tienen en común estas características clínicas y serológicas. Esta enfermedad yo le llamo de la 5 itis, inflamación de la columna, que habitualmente empieza en la columna lumbar y que eso traduce sacroileitis. La sacroileitis no es un síntoma clínico, no pueden decir, este paciente lo revisé y tiene sacroileitis, no. Tiene dolor lumbar, tiene dolor en las sacroiliacas, etcétera, ¿no? Sugerente de sacroileitis. Inflamación en las articulaciones periféricas, o sea, artritis, va a tener en común otras 3 itis, uveitis, que es la inflamación ocular, escitis y dactilitis. Entonces ahí están sus 5 itis, ¿no? Sacroileitis, artritis, uveitis, entesitis y dactilitis. Esas son las manifestaciones comunes de todas las espondiloartropatías. Por laboratorio, que van a tener en común, todas tienen el factor reumatoide negativo y va a variar su relación con el HLA-B27. Aquí la espondilitis anquilosante es la que tiene una frecuencia en la positividad de HLA-B27 alrededor del 90%. Y la más baja sería para la artritis reactiva y la artritis asociada a enfermedad enteropática, alrededor de un 50% de los casos. Hablando de la sacroileitis, bueno, clínicamente, ¿cómo sospechan que en su dolor pueda tener sacroileitis? Bueno, por la presencia de dolor lumbar inflamatorio. Entonces, el dolor lumbar inflamatorio van a encontrar muchos criterios de Gallin, criterios de no sé quién, los de ASAS. En general, lo importante es que se acuerden, porque si los ven, todos tienen manifestaciones comunes, que el dolor lumbar inflamatorio lo van a sospechar en un paciente que empezó con el dolor antes de los 40 años. Si el paciente empieza con lumbalgia inflamatoria después de los 40 años, busquen o consideren otras causas, de neoplasias, infecciones, etcétera. Pero menores de 40 años sí es importante recordar las espondiloartropatías. El inicio es insidioso, habitualmente no empieza de un día para otro un dolor insoportable, sino que va aumentando gradualmente, pero constante. Y lo clásico, ¿no? No mejora con el reposo o empeora con el reposo y mejora con el ejercicio.
Y típicamente es el dolor nocturno, o sea, incluso los despierta ya después de que están durmiendo y que que se empiezan a mover, puede generar puede mejorar. Y también el dolor no necesariamente está en la región lumbar, también puede estar a nivel de las nalgas y puede ser alternante. Entonces, estas características es lo que ustedes le tienen que preguntar a un paciente menor, sobre todo menor de 40 años, que llegue y que diga, ay, es que me duele la espalda baja. Bueno, hay que preguntar todo esto para sospechar si tiene dolor inflamatorio. Entonces, actualmente, pues los criterios que estamos utilizando, tanto en estudios como para seguimiento, son los de esta Asociación para Estudio de las Espondiloartropatías, ASAS, y entonces estas son las características del dolor inflamatorio. Que tenga 4 de las 5 siguientes. Que tenga la edad de inicio menor de 40 años, inicio insidioso, mejora con el ejercicio, o que no mejora con el reposo, que estos pues básicamente son más o menos lo mismo. El dolor nocturno, que mejora al levantarse, y la respuesta a AINES. Entonces, cuando el dolor mejora, habitualmente en las primeras 24 a 48 horas tras administrar dosis máximas de un AINE, el dolor es sugerente que sea de tipo inflamatorio. Nuevo, esto no es una regla general, pero les va a ayudar mucho, sobre todo para acordarse qué preguntar cuando estén sospechando que el paciente pudiera tener alguna de esta patología. Ahora, el otro síntoma, esto cubriría lo que es la sacroileitis. Bueno, el otro síntoma entonces sería, quedamos, la artritis, ¿no? Entonces, el patrón típico de las artritis, entonces, en las espondiloartropatías, a diferencia de artritis reumatoide, va a ser oligoartritis crónica asimétrica, habitualmente de grandes articulaciones, rodilla, cadera, hombros, o sea, las que están más cerca del esqueleto axial. Puede ser acuérdense, es el patrón más común, pero no son reglas absolutas. Entonces, también puede ser poliarticular y también puede afectar pequeñas articulaciones. Pero lo más típico es este patrón articular y, sobre todo, articulaciones más cerca de la columna. Ahora, como la artritis, pues obviamente pues tiene que ser la evidencia de sinovitis, no necesaria en el momento, o sea, que tenga el antecedente y que haya sido diagnosticada por un médico. Por ejemplo, en nuestro paciente, si no hubiera tenido en ese momento la rodilla, sí, pero bueno, tiene la evidencia, aparte le hicieron una artroscopía que tuvo una artritis, pues bueno, eso cuenta como sinovitis, ¿no? O ese criterio de artritis. Uveitis, bueno, la uveitis se refiere a la uveitis anterior, aguda, unilateral habitualmente. Ese es el clásico, el típico caso de uveitis en los pacientes con espondiloartropatía, corroborado por un oftalmólogo. Entonces, recuerden que la uvea se refiere, bueno, a estas capas del ojo, y se va a dividir en anterior, intermedia o posterior de acuerdo a donde esté la inflamación. Entonces, básicamente la posterior es cuando se inflaman las estructuras atrás del iris, del cristalino, perdón. La uveitis intermedia es cuando se inflama el iris, el cristalino, y la uveitis anterior, pues todo lo que está por delante del cristalino. Entonces, en las espondiloartropatías, el cuadro es de uveitis anterior, aguda, unilateral, ¿sí? El 80% de los casos son unilaterales. Habitualmente, bueno, tiene un inicio agudo de ojo rojo como tal, o sea, dolor, no es que se ponga rojo, dolor y con fotosensibilidad, disminución de la agudeza visual, remitir espontáneamente y tiende a ser recurrente. Y cuando hay uveitis anterior, está asociado porque hay positividad al HLA-B27. Otra itis, entonces, la entesitis. Entonces, la entesitis se refiere a la presencia de dolor
o de tumefacción o de ambos en el sitio de inserción de los ligamentos o tendones. En este caso estamos hablando del tendón de Aquiles porque es muy clásica y es muy fácil de revisar, ¿no? Entonces aquí se ve claramente, aquí está bien, el tendón del calcáneo, que ese es el nombre correcto, el tendón calcáneo, y bueno, se ve la franca inflamación. Esto entonces corresponde justamente a este proceso que ya dijimos que se llama entesitis. Y por último, la dactilitis. La dactilitis, bueno, se refiere a el aumento de volumen de todo el dedo. Puede ser cualquiera de los dedos de la mano o del pie. Y esta inflamación, de hecho, es como una entesitis microscópica. Realmente donde se inicia la inflamación es justamente el sitio donde se inserta el tendón. Habitualmente es el tendón extensor en la falange distal. Entonces, esa inflamación en la falange distal o en la falange proximal, ambas, que realmente es ambas porque da esta apariencia de dedos en salchicha, a esto se le llama dactilitis. Es más frecuente verla asociada a psoriasis, como en esta foto, ¿no? Pero bueno, no necesariamente solo a psoriasis, pero es más frecuente. Ok, entonces espero que no se les olviden entonces la citis del cuadro clínico de las espondiloartropatías. Bueno, hablando de nuestro caso clínico, entonces es muy probable que nuestro paciente tenga sacroileitis porque tiene dolor lumbar inflamatorio, tiene artritis y probablemente estos episodios de ojo rojo fueron uveitis. Y bueno, la entesitis y la dactilitis, pues la vamos a ver ahorita que veamos la exploración física, ¿no? ¿Y hasta aquí hay alguna duda? Sí, Pedro. Tenía dudas sobre lo de la sacroileitis y creo que lo mencionó, pero nomás para estar seguro, ¿es lo mismo que el dolor lumbar inflamatorio? O sea, el dolor lumbar inflamatorio habitualmente se debe a sacroileitis. Pero no es lo mismo. O sea, dolor lumbar inflamatorio es lo clínico, ¿no? Son estas características de dolor, de nocturno, todo eso que dijimos. Eso es el dolor lumbar inflamatorio y eso se puede presentar en otras enfermedades. Neoplasias, por ejemplo, enfermedades infecciosas que afecten la columna, enfermedad de Pott, brucelosis, o sea, todo eso puede dar dolor lumbar inflamatorio. Entonces, la sacroileitis, el diagnóstico es por imagen, o sea, por la imagen, ya que ahorita vas a ver los métodos de imagen, eso es lo que les da el diagnóstico de sacroileitis. Pero decir sacroileitis es para que se acuerden de la citis, ¿no? O sea, hablando en el contexto de las espondiloartropatías, pero la clínica es de dolor lumbar inflamatorio. Ok, está bien, sí. Entonces buscamos primero la clínica lumbar y ya después buscamos una radiografía para confirmar. Exactamente, entonces antes de que, porque el dolor lumbar es de las causas más frecuentes de atención médica general, ¿no? O sea, bueno, obviamente hablando de reumatología, pero en general lumbalgia. Entonces, lo primero que tienen que pensar es o decidir es si es un dolor lumbar inflamatorio o por daño articular o por cualquier otra causa que no sea inflamación. Entonces, si tiene las características que dijimos, pues es dolor lumbar inflamatorio. Y así le preguntan más, pues entonces habrá que pensar en hacer un estudio de imagen. Obviamente, si viene un paciente con dolor lumbar inflamatorio y no tiene ninguna característica y tiene fiebre y tiene pérdida de peso y bueno, entonces más bien a pensar en otro tipo de enfermedades, ¿no? A lo mejor infecciosas. Por eso es importante todo el contexto, por eso es importante hacer los diagnósticos sindromáticos para que se puedan orientar a dónde buscar el diagnóstico, ¿no? ¿No? ¿Alguna otra duda? Doctora, dijo que la dactilitis a qué se asociaba más frecuentemente. A psoriasis. A psoriasis, aquí, gracias.
de las 4 espondiloartropatías definidas, la que más frecuentemente tiene dactilitis es la psoriásica. La psoriasis. Gracias. No, ok. Entonces, regresando a nuestro caso clínico, entonces, bueno, ya quedamos que sintomáticamente tiene entonces síndrome de lumbalgia, cervicalgia de tipo inflamatoria. Ahorita ya pueden definirlo como dolor lumbar inflamatorio, ¿no? Desde hace 20 años, o sea, ahorita tiene 20, ¿qué? Les dije 40 años, ¿no? Entonces empezó a los 20 años. Con dolor dorsal sí, pero lumbar también, asociado con rigidez y dolor que lo despierta, o sea, y mejora con AINES. Entonces es dolor lumbar inflamatorio sin lugar a dudas. Y ya dijimos que tiene la artritis y probablemente la uveitis previamente. Cuando llegó conmigo a la exploración física, entonces lo encontré con signos vitales normales, ya con gifosis, limitación, o sea, con una jorobita, con limitación para doblar y extender el cuello y la espalda baja, en hombros, cadera y ya como tal artritis en rodilla izquierda y tobillo derecho y entesitis en el tendón aquileo bilateral, o sea, los dos talones se veían como la imagen con entesitis, además del dolor en los talones. Al hacer la digitopresión tenía dolor en el área de las sacroiliacas. Bueno, pero eso no es sacroiliitis, ¿no? Quedamos, nada más sí tiene hipersensibilidad en la región. Bueno, huellas de rascado por piel seca, no lesiones psoriásicas, el resto normal. Entonces sí corroboramos que tiene artritis, entesitis, no hay dactilitis. Muy seguramente tiene sacroileitis, pero bueno, eso habrá que entonces corroborarlo, ¿no? Okay. Entonces, ¿cómo van a o qué van a pedir? Bueno, ya tengo mi sospecha clínica, ¿no? ¿De qué paraclínicos me voy a ayudar? Bueno, primero, laboratorio. Pues como cualquier otra enfermedad inflamatoria sistémica que sospechen, pues que tienen que pedir reactantes de fase aguda, aumento de BCG, aumento de proteína C reactiva, todas las manifestaciones que vemos en cualquier enfermedad inflamatoria crónica en la biometría, anemia normocítica, homocrómica o hipercrómica, puede haber de forma refleja la inflamación, aumento en las plaquetas, leve leucocitosis, leve eosinofilia, o sea, todo que eso no es específico de nada, solo nos habla de que sí hay una enfermedad inflamatoria crónica. Y obviamente el aumento de BCG, aumento de PCR, ¿no? Si estoy sospechando en una espondiloartropatía, pues le tengo que pedir un HLA-B27. Aquí entonces es lo que les decía, la asociación entre el HLA-B27 y las espondiloartropatías. Entonces, con la que de las espondiloartropatías diferenciadas, la que tiene mayor porcentaje del HLA-B27 positivo es la espondilitis anquilosante, 90% HLA-B27 positivo. Si tiene el antecedente uveitis o aortitis, que es una complicación bastante seria, pero bueno, ahorita vamos a hablar de ella más adelante, pues podemos estar seguros que el HLA-B27 es casi seguro que salga positivo, ¿no? Cerca del 100% tienen HLA-B27 positivo con uveitis y espondilitis o aortitis y espondilitis. Artritis reactiva es muy variable el porcentaje, va del 50 al 80%, pero lo mismo, si tienen artritis reactiva con sacroileitis o uveitis, encontrar seguramente el HLA-B27 no positivo, 90% de los casos. En el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, pues prácticamente eso es un 50%, aunque si tiene espondilitis aumenta otro 50%. Entonces, ¿qué pueden aprender de esta tabla? Que si tiene sacroileitis o espondilitis o uveitis, seguramente va a tener el HLA-B27 positivo. Y tiene cualquiera de estas otras enfermedades ya definidas, enfermedad inflamatoria intestinal, psoriasis, y tienen otras características clínicas y el HLA-B27 negativo, eso no descarta el diagnóstico, ¿sí?
Entonces, es importante que recuerden eso. Solo es una ayuda al diagnóstico y tienen mayor probabilidad de encontrarlo positivo si su paciente tiene sacroileitis o uveitis. Okay, entonces, básicamente esas son las pruebas del laboratorio, reactantes de fase aguda, VH y el HLA-B27. Obviamente, planeando el tratamiento, tienen que pedir lo que siempre vamos a pedir, pruebas de función hepática, pruebas de función renal basales, para darle un seguimiento a los posibles efectos adversos de los fármacos, ¿sí? En cuanto a imagen, voy a pedir, bueno, y el paciente tiene datos de lumbalgia. Si el paciente tiene signos clínicos de sacroileitis, ahorita esos los vamos a ver cuando ya hablemos de espondilitis, bueno, pues lo que le van a pedir es un estudio de imagen de las sacroiliacas. Entonces, y podemos ver las sacroiliacas, estas son sacroiliacas normales. Por radiología, bueno, es una sacroileitis grado 0, o sea, no tiene sacroileitis. Es más o menos toda la línea de la articulación se ve bien definida y no hay erosiones, no hay otras alteraciones, ¿no? La sacroileitis grado 2, que ya es bueno, perdón, aquí me faltó la imagen de la grado 1. ¿Por qué? La grado 1 pueden encontrar incluso, habitualmente lo que vemos es un aumento en el espacio de las sacroiliacas, entonces que es unilateral, por eso lo pueden detectar. Se ve una sacroiliaca un poco más grande el espacio interarticular que el de la otra, entonces esa sería un grado 1. La grado 2, entonces aquí es cuando se disminuye el espacio de la articulación sacroiliaca, pero todavía es visible y hay esclerosis subcondral. Entonces esta área de mayor radiopacidad, bueno, nos indica grado 2. Y en el caso de la izquierda ya es grado 3 porque se pierde la línea interarticular, pero no en toda la extensión de la sacroiliaca. Recuerden que los primeros 2/3 de la sacroiliaca tienen recubrimiento sinovial, por eso habitualmente la afección empieza de abajo para arriba. Entonces, bueno, se pierde entonces la parte del espacio articular en su totalidad y con gran esclerosis subcondral. Y grado 4, pues es que ya no hay sacroiliacas, básicamente, ¿no? Esos son los cambios que podemos radiográficos que vemos en la columna, en las sacroiliacas, cuando pensamos o cuando vamos a sospechar que nuestro paciente pudiera tener sacroileitis. Ahora, recuerden que la radiografía de sacroiliacas tiene que ser póster o anterior, o sea, el rayo tiene que entrar por atrás. No puede ser antero o posterior como la de cadera, porque entonces atraviesa todo el intestino y no vamos a ver las sacroiliacas. ¿Qué cambios podemos ver en la columna? Bueno, recordando la clase de geografía que vimos, entonces tenemos cambios tempranos y cambios avanzados. Entonces, si ya dijimos que en la columna donde empiezan los cambios es en la centesis, bueno, pues habitualmente empezamos aquí en las esquinas donde vemos los cambios. Entonces, inicialmente empiezan con esta lesión el ángulo brillante, aumenta porque aumenta la resorción, justamente resorción ósea y el estado proinflamatorio, la vascularidad. Empieza a ver estas esquinas brillantes. Se empieza a perder la concavidad normal de las articulaciones y se empieza a hacer como cuadrada toda la articulación. Y bueno, pues ya conforme este proceso sigue avanzando, después de las esquinas brillantes, después de la curvatura, pérdida de la curvatura, pues empieza la formación de los sindesmofitos, ¿no? Por acción de los osteoblastos estimulados por la interleucina 17. Entonces se empiezan a producir y acuérdense que los osteofitos son estas estructuras que van a crecer, van a formar puentes óseos y crecen hacia arriba, vertical. Por eso forman estos cambios en la columna, que ya muy avanzado se le llama columna en bambú, ¿no? Por esta unión. Y son estructuras, crecimientos delgados
que desde su inicio crecen hacia arriba. Acuérdense de otro cambio que son los osteofitos, esos son diferentes, esos crecen hacia horizontal. Sindesmofitos crecen vertical, hacia arriba. Ok, entonces, bueno, ¿qué pasa si mi paciente entonces tiene dolor lumbar inflamatorio y lo reviso y tiene todos los datos clínicos y le tomo una radiografía y resulta que es grado 0, es normal, o es grado 1 o me queda la duda, ¿no? Entonces, bueno, actualmente utilizamos y tenemos para estos casos no concluyentes estudio de imagen por resonancia magnética. Entonces, la resonancia magnética actualmente es parte esencial del diagnóstico e incluso para decidir el tratamiento de los pacientes con espondiloartropatías, porque en estos podemos ver como tal pues la inflamación aún antes de los cambios radiológicos. ¿Qué es lo que buscamos en las radiografías? Bueno, en las resonancias. Entonces, en las resonancias lo que buscamos es justamente esta lesión que se llama edema óseo subcondral, que se ve en esta secuencia que se llama STIR, así se llama, STIR. Es una abreviación de secuencia específica. No recuerdo ahorita exactamente todo el nombre, pero bueno, es una secuencia que se hace en las resonancias y que lo que hace visible es justamente más visible el agua, el contenido líquido. Bueno, por eso podemos ver con mayor claridad el edema óseo. Se pierde resolución, se gana en sensibilidad al edema óseo. Y justamente estas son las imágenes típicas de edema óseo, que es la presencia de hiperintensidad sobre la línea articular de las sacroiliacas en el hueso subcondral. Entonces, estas zonas que marcan la imagen, eso es el edema óseo y esto es definitorio de sacroileitis. En este caso es sacroileitis bilateral. En la resonancia de la columna también podemos ver esas lesiones. Entonces, en esta imagen tenemos varias lesiones a la vez. Ya tenemos lesiones crónicas donde ya hay datos de fusión entre las vértebras y tenemos imagen aguda que es el edema óseo. Entonces, en esta secuencia STIR se ve hiperintensa y en T1 se ve hipointensa. Entonces, las secuencias que pedimos cuando estamos sospechando en edema óseo o queremos buscar edema óseo en el contexto de una espondilitis es una resonancia magnética de columna lumbosacra y de sacroiliacas en T1 y STIR. Estas son las que nos ayudan a definir estas lesiones hipointensas en T1 e hiperintensas en STIR. Muy bien. Sí, exactamente, eso significa. Gracias. Entonces, bueno, entonces esas son lo que nos ayudamos para hacer el diagnóstico. Pruebas de laboratorio, imagen, muy fáciles. Y bueno, ya teniendo entonces toda esta información, pues la vamos a integrar en los criterios diagnósticos. Entonces, ¿qué parámetros clínicos vamos a usar para hacer diagnóstico de espondiloartropatías? Síntomas primero, ¿no? Ya dijimos la citis o, bueno, dolor lumbar inflamatorio, que sería lo clínico. Artritis, entesitis, uveitis y dactilitis. Aquí falta la dactilitis. Vamos a pedir de acuerdo a los síntomas, si hay dolor inflamatorio, pues una radiografía o una resonancia magnética. A veces se piden ambas porque, bueno, si ya son síntomas de larga evolución, o sea, por ejemplo, mi paciente que ya tenía 20 años, seguramente voy a encontrar ya cambios en la radiografía, ¿no? En cambio, un paciente que tenga 8 semanas con los síntomas, no va a ser, no 8 semanas, perdón, que tenga, no sé, 3 meses o 4 meses con los síntomas, a lo mejor todavía no encuentro cambios radiográficos y pues mejor pido una resonancia magnética. Laboratorio que voy a pedir, BCG, PCR y HLA-B27. Historia del paciente, bueno, si hay o no respuesta a antiinflamatorios, me sirve como parte del diagnóstico.
La historia familiar, ahorita vamos a ver, pero sobre todo en espondilitis anquilosante y en psoriasis nos ayuda mucho la historia familiar. Y bueno, si hay enfermedades concomitantes o predisponentes. Obviamente, si tiene psoriasis ya establecida y empieza con artritis, pues se hace tan difícil del diagnóstico. Antecedente de infección o enfermedad de Crohn, ¿no? Ahora, ya hablando más específicamente de esto, entonces, en la historia familiar, ¿qué antecedentes considero relevantes? Bueno, si hay presencia en familiar de primero o segundo grado, espondilitis, psoriasis o uveitis aguda documentada, artritis reactiva o enfermedad inflamatoria intestinal. Si tiene el HLA-B27 positivo, la elevación de BCG o PCR. Y por imagen, bueno, que encontremos por radiografía grados de 2 a 4 en ambos lados, grado 3 o 4 de un solo lado. Si encontramos datos de edema óseo por resonancia magnética, ¿no? Entonces, lo que les comentaba aquí, puede haber un estadio no radiológico, entonces no lo vamos a encontrar en las radiografías, pero sí en la resonancia. Depende mucho del tiempo de evolución. Entonces, con toda esta información que recaban, bueno, ¿cómo puedo clasificar a los pacientes o cómo voy a clasificar a mis pacientes en espondiloartritis? Bueno, va a depender de la presencia o no del dolor lumbar. Si el paciente tiene dolor lumbar de tipo inflamatorio de más de 3 meses, o sea, de más de 12 semanas de evolución, con una edad de inicio menor de 45 años, voy a sospechar en una espondiloartritis axial, o sea, que está afectando la columna. En cambio, si tengo un paciente con el resto de la citis nada más, artritis o etesitis o dactilitis, pues voy a sospechar en una espondiloartritis periférica. Y entonces me voy al resto de los criterios. Entonces, mi paciente tiene dolor lumbar de más de 3 meses de evolución y edad de menos de 45 años, sí. Entonces, bueno, ahora me voy a la imagen. ¿Tienes acroileitis en imagen? Sí. Entonces, si tienes acroileitis en imagen y tiene esto, ya solo necesita una característica más de espondiloartropatía, clasificar como una espondilitis axial. Es decir, si tiene clínicamente el dolor lumbar, la sacroileitis, y tiene entesitis, ya con eso es suficiente. O si tiene lo mismo y solo dactilitis, ya con eso es suficiente. Si tiene eso y nada más tiene PCR elevada, ya con eso es suficiente para clasificarlo como espondiloartritis, ¿sí? O bien, tiene el dolor lumbar inflamatorio, tiene el HLA-B27, por imagen no le encontré nada, o sea, no tiene ni sacroileitis ni por la radiografía ni por la resonancia, que sí puede pasar. Entonces, voy a necesitar otras 2 características para yo poderlo clasificar como espondilitis axial. Sea cualquiera otra de las citis, la respuesta a AINES, la historia familiar o la PCR elevada. ¿Okay? Entonces, estos criterios también los pueden encontrar fácilmente, pero de nuevo, acuérdense que estos son guías para que ustedes se acuerden qué cosas interrogar, qué cosas buscar y bueno, para así que puedan hacer los diagnósticos. ¿Y qué pasa con la espondiloartritis periférica? Bueno, pues con la presencia de artritis o entesitis o dactilitis, y va a depender de del peso de las otras características. Entonces, las características más importantes, por ejemplo, si tiene artritis y uveitis, pues con eso ya se puede hacer el criterio de una espondilitis periférica, o si tiene entesitis y HLA-B27 también. Y si no tiene ninguna de estas, pues necesita 2 características de estas, ¿no? O sea, entesitis, artritis y dactilitis, aunque no tenga HLA-B27 o aunque no tenga sacroileitis, pues eso ya se le llama también espondiloartritis periférica, ¿no? Y creo que hasta ahorita aquí le vamos a dejar. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Sí, Adriana? A mí me quedó duda en la última de espondiloartritis periférica en los criterios.